Buenas noches. Voy a estar presentando mi tríptico sobre los 10 vicios del lenguaje. El número uno, cosismo. El cosismo es el uso exagerado del sustantivo cosa para la identificación de un objeto del cual se hable. Ejemplos, una cosa lo apenaba, pudiendo decir emoción, situación, persona o pesar. Qué cosa linda es esa niña, pudiendo decir criatura. Hizo cosas malas en su vida, pudiendo decir acciones o relaciones. Anfibología. Es un vicio del lenguaje que consiste en una manera de hablar en la que se da más de una interpretación a lo dicho. Ejemplos, mi padre fue al pueblo de José en su coche. En el coche de quién. El cerdo del niño. ¿El cerdo es del niño o el niño es como un cerdo? Me compré un coche y un columpio. Me dices y te lo presto. ¿El columpio o el coche? Número 3, arcaísmo. El arcaísmo consiste en el empleo de palabras o expresiones que resultan anticuadas o cuyo uso está en declive. Ejemplos, nos dimos el placer del buen yantar, con exquisitos manjares, comer. Se ponen los anteojos para leer, gafas o lentes. No seas haragán, vago. Barbarismo. Llamamos barbarismo a aquellos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros, no incorporados aún al propio idioma. Ejemplo, barbarismos prosódicos. Pronunciar una S al final de los verbos en segunda persona, como comiste por comiste. Llegaste en lugar de llegaste. Barbarismos morfológicos. El uso de ande en lugar de anduve del verbo andar. Barbarismos sintácticos. El uso de más mejor o más peor en lugar de mejor y peor. Número 5, cacofonía. Es una disonancia entre algunos elementos de las palabras. Este fenómeno se produce cuando dos o más palabras se pronuncian y cuentan con la pronunciación igual o similar. Ejemplos, Barbosa el barbero es un artista en la barbería. Coco y cacahuate bajan de precio. El cartero trajo la carta de Carlos. Extranjerismo. Los extranjerismos son los préstamos que una lengua hace a partir de las palabras o expresiones de otra, ya sea porque no posee términos propios para el referente en cuestión, o bien porque sus hablantes prefieren la alternativa extranjera a la propia por alguna razón. Ejemplos, pedregrí, para el abolengo, la ascendencia noble o de raza. Currículum para una hoja de vida o resumen de trayectoria. O pick-up para llamar a un modelo de camioneta más pequeño que un camión y con su plataforma de carga descubierta. Número 7, neologismo. Dentro de un determinado idioma, una palabra o expresión relativamente reciente y aislada, que se está haciendo de uso corriente sin llegarlo a ser del todo aún. Ejemplos, marketing, del inglés marketing. Se le denomina así a un conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un producto y para estimular su demanda. Spray, del inglés spray, es un aerosol. Croissant del francés es un bollo de hojaldre en forma de media luna. Número 8, pleonasmo. Es una figura retórica que consiste en agregar palabras
a modo de repetición, que no son necesarias, con el fin de resaltar una idea o concepto. Ejemplos, bajó abajo para poder ver mejor el objeto. Juan es fanático de la banda porque es admirador de sus canciones. Tenemos que salir afuera para llevar a los caballos a a la pradera. Número 9, eufemismo. Es una expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Por ejemplo, pasar a mejor vida, morir, poco agraciado, feo, dar a luz, parir. Y número 10 y última, muletilla. No son más que palabras, frases o ideas que sirven como muletas, es decir, soporte, apoyo o ayuda dentro del discurso. Ejemplos, y eso, fui a la escuela y estudié matemáticas, inglés, física y eso. Todo eso. Compré los libros, los lápices y todo eso. A eso de voy a tu casa a eso de las 8. Voy a tu casa a las 8. Muchísimas gracias.